El cine mexicano está de luto. La comunidad le dice adiós al maestro Felipe Casals, un hombre de carácter duro y de convicciones claras. Con su cine dejó atrás la idílica imagen del campo mexicano, retratada infinidad de veces en la época de oro, para mostrar una realidad muy diferente. Ese México nos parecía detestable. Queríamos mostrar el otro México, el que conocemos, donde está la ignorancia, la beodez, la falta de educación, la miseria, el campo que no produce nada, las autoridades que meten la mano en el cajón y se lo llevan todo, en fin. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa sobre México. Y esa otra cosa nos exigía implicarnos en temas políticos. Canoa fue la primera película de ficción que habló del movimiento estudiantil de 1968. El filme recrea un hecho real. Un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla son confundidos con estudiantes y solo por esa razón son linchados. 18 días después, la barbarie se repetiría en Tlatelolco el 2 de octubre. Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. Si en el 68, en el panorama más amplio posible de la visión nacional, no hay la película Canoa, porque Canoa no es una nota de prensa de la cual Pérez Turrent construye un guión. Canoa es una película de terror. ¿Por qué? Porque el 68 es el terror en su máxima expresión en contra de la juventud y del renuevo generacional de todos los mexicanos. ¡Van a salir! ¡No es lo que dicen! ¡Que venga la oscuridad! ¡Son obreros! ¡Son trabajadores! ¡Están engañados! ¡Venimos a subir a la Malinche! Calla, tristeza. El cine de Felipe Casals fue audaz y arriesgado. De otra manera, no hubiera podido filmar El Apando. El título de la película proviene del nombre que se le daba a las celdas de castigo en la cárcel de Lecumberri. El filme retrata las condiciones en las que vivían los reclusos, el hacinamiento, la corrupción y la nula rehabilitación social y el tráfico de drogas. El Apando no fue vista con buenos ojos por el entonces presidente Luis Echeverría, quien solicitó una audiencia con el director de la película. Me fue dicho que no bastaba con Canoa, donde él era en aquel tiempo secretario de Gobernación, sino que ahora hablaba yo muy mal del sistema carcelario mexicano. Yo le contesté que la novela era de José Revueltas. La autoría era de José Revueltas. Entonces mandó traer al regente de la ciudad y le preguntó frente a mí que cuándo estrenaban los nuevos reclusorios. Parece que los iban a estrenar en septiembre. Le dijo, no, los estrena usted en julio, porque este cabrón va a estrenar su película ahora en junio. De alguna manera, nuevamente El Apando fue útil. Tuvieron que vaciarle con Berry en chinga. Siempre el cine mexicano es útil. La mayorcita puede trabajar en un restaurante que tiene La trilogía cierra con Las Poquianchis, que retrata a las asesinas seriales más sanguinarias del país. Las Poquianchis fueron 3 hermanas que operaban varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Fueron capturadas en 1964 y acusadas por el homicidio de 91 personas, aunque fuentes no oficiales afirman que pudieron ser hasta 150. Las Poquianchis representaba la antítesis absoluta del melodrama mexicano de las putas que son putas a pesar de ellas.
En el montaje de esta película había un prefacio entre Patricia Spíllaga y Pedro Armendáriz Jr., que era una obertura de 4 minutos de una secuencia típica del melodrama mexicano. El padrote que viene con la golfa y le dice, dame mi lana para comprarme mi coche. Ya sabes, ¿no? Ella dice, no, porque esa lana es para la colegiatura de mi hijita. Mole, ¿no? O sea, típica. No está en la película. Y no está en la película igual que otras varias secuencias, porque sentados Tomás Pérez Turrent, co-guionista, Felipe Casal, director y coproductor, y Rafael Castanedo, de quien no hemos hablado, pero indispensable, editor, talentosísimos, terminamos la película y perdimos la amistad para siempre. Así fue esa película. Tomás agarró un infarto de poca madre en la edición. Rafael y yo casi terminamos a las manos. Esa película en edición duró 6 meses y rompió una amistad de muchos años antes. ¡Yo me voy a forzar, mire! ¡Yo no quiero estar encerrado! A lo largo de su carrera, Felipe Casals filmó más de 40 películas, obtuvo 11 nominaciones a los premios Ariel y consiguió la estatuilla en 5 ocasiones, además de recibir el Ariel de Oro por su destacada trayectoria. Su cine, siempre ligado a la historia, ofrece al espectador un punto de vista crítico y agudo sobre el presente. Por eso, su cinematografía no pierde vigencia. El cine es mucho más cabrón de lo que parece, y para eso está hecho. Noticias 22, Julio López. Qué grandes declaraciones, qué buena entrevista. El maestro Casal siempre decía que él no tuvo infancia, no tuvo vida, tuvo cine. No hubo nada en su vida que no tuviera que ver con el séptimo arte. Tenemos testimonios de Leonardo García Tsao al respecto, de Patricia Reyes Espíndola, de Juan Arturo Brennan, de Javier Robles. Así recordaron al maestro Felipe Casals para Noticias 22. Un trabajo de 50 años, en mi caso, no tengo grandes satisfacciones artísticas. Su pérdida es una pérdida enorme para el cine nacional y para el cine mundial también. Yo diría que se acaba una época del cine mexicano con la muerte de Felipe. Una época ciertamente gloriosa, que obtuvo premios en todo el mundo. Mira, no puedo decir que era una noticia inesperada en estos tiempos. Felipe tiene 84 años, ¿sí? Fue una vida muy larga, muy productiva, de una enorme influencia en nuestro ámbito cinematográfico y cultural, muy bien vivida. Y destacaría yo entre todo lo que puedo decir de esa vida de Felipe, que fue una vida muy productiva en muchos sentidos. Sí, por las películas que filmó, que son su herencia fundamental, pero también por todo lo que contribuyó, y eso me parece muy importante, a la discusión del cine nacional, a la discusión de la política nacional, a la discusión de la política cultural nacional y a muchas otras cosas. Es decir, además de ser un maestro del cine, Felipe Casals fue, al menos para mí, un maestro de las cosas de la vida en este país. Era un tipo con mucho conocimiento y con mucha capacidad de comunicarlo. Y esto lo digo en el entendido de que Felipe nunca fue mi maestro formal desde el punto de vista académico, pero trabajar con él, el par de veces que trabajé con él, y platicar, conversar con él, siempre era una enseñanza. Puedo decir que para mí fue un hombre fundamental en mi carrera. Él me permitió entrar con el pie derecho al cine nacional con Los motivos de luz. Yo ya tenía un Ariel por Actas de Marusia y tenía un Ariel por otra película como de actriz de cuadro, pero él me dio la oportunidad de que me dieran un Ariel como actriz, primera actriz. Entonces, y luego hice con él pues desde
desde Poquianchis hice con él, estuve en Chico Grande. Y bueno, y Los motivos de luz, que la verdad hoy sé que es una película emblemática y él era un hombre. Todas sus películas el día de hoy están vivas y se pueden seguir viendo. Pues creo que es una de las obras más importantes desde los 70 a la fecha, ¿no? Creo que es un cineasta que trascendió gracias a su formidable estilo, a su dominio de la expresión cinematográfica y a su búsqueda de temas que hablan de nuestra idiosincrasia, que hablan del pasado de México y de sus repercusiones en el presente, ¿no? Creo que es una filmografía, la mayoría de sus películas son reflexiones sobre la historia y sobre cómo la historia tenía esta raigambre que se manifiesta en el presente, ¿no? Pues para mí significa el fin del cine mexicano de calidad, trascendente, importante. Como decía el mismo maestro, el cine, hay dos tipos de cine: el cine que se olvida y el cine que no se olvida. Él hacía el cine que no se olvida. Celebremos la memoria y el legado del maestro Felipe Casals, y ya les estaremos dando cuenta del homenaje que se está preparando en su honor. Y a propósito de homenajes, el sábado se cumplieron 10 años de la partida del escritor, abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y la Academia Mexicana de la Lengua le rindió uno, precisamente institución a la que perteneció mucho tiempo. Miguel Ángel Granados Chapa fue siempre un hombre libre. Así lo definió el académico de número Fernando Serrano Migallón en el homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua realizó a quien ocupara de 2009 a 2011 la silla 29ª. Era para nuestra corporación, para la Academia de la Lengua, escribía extraordinariamente bien y también hablaba extraordinariamente bien el castellano o el español de México, como queramos. Era preciso, contundente, claro y con una elegancia en el decir verdaderamente notable. El homenaje, realizado en formato virtual, contó con la participación de los académicos Raúl Arroyo, Adolfo Castañón, Javier García Diego y Silvia Molina, quienes recordaron la vida y la labor periodística de Miguel Ángel Granados Chapa, su trabajo humanístico y la vigencia que tiene su obra. Lo realmente valioso es regresar a la obra de Miguel Ángel Granados, revalorarla, releerla, analizarla, volver a percibir cuál fue la mirada de Miguel Ángel Granados en momentos clave del país. La verdad, era un hombre que investigaba muchísimo para hacer sus columnas. No hablaba por hablar, era muy serio y era considerado y es considerado uno de los mejores periodistas que ha tenido el país. Desde luego yo creo que hay mucho de lo que Miguel Ángel Granados dijo que no tiene temporalidad, ¿no? y que es una referencia obligada, igual que muchas actitudes y actividades que él desarrolló, para entender fenómenos como los que hoy pasan 10 años después de que él ha muerto. Por su parte, el historiador Javier García Diego, quien heredó la silla 29 de esta institución, recordó la tesis doctoral inconclusa que dedicó el periodista mexicano a Jesús Reyes Heroles. Es una pena que no haya terminado el trabajo sobre Reyes Heroles, que haya dejado inconclusa esa tesis, pero es mucho más penoso que no contemos hoy con él. Es de verdad lamentable que en los tiempos actuales no contemos a alguien que pueda criticar sin insultar, con información y con un lenguaje público. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una muy breve pausa, regresamos con la información en torno al Festival Internacional Cervantino.